Cordial saludo, somos los alumnos Jair Ibáñez, Mayerlis Trillos y el día de hoy les vamos a hablar sobre el decreto 111 de 1996 de enero 15, por el cual se compila la ley 38 de 1989 y la ley 179 de 1994, la ley 225 de 1995, los cuales conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Ibáñez Guzmán, soy estudiante de Administración de Empresa a Distancia de la Universidad Militar de la Nueva Granada. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1 del sistema presupuestal. El capítulo 1 establece los cimientos y principios de régimen del sistema presupuestal de la nación. Es evidente la importancia que se otorga a la ley orgánica del presupuesto y sus regulaciones que ejercen un control exhaustivo sobre diversos aspectos presupuestales. El capítulo enfatiza la exclusividad de estas regulaciones, derogando cualquier otro marco normativo en esta materia. Esto garantiza una gestión unificada y precisa de las finanzas públicas. Vamos a hablar acerca de los principios del sistema presupuestal. Es una serie de principios que sustentan el sistema presupuestal de la nación. Estos principios buscan asegurar esa gestión financiera de manera transparente, eficiente, coherente con los objetivos de las naciones. En este capítulo se detalla todos los principios fundamentales que rigen el sistema presupuestal de la nación, como son la planificación, la anulabilidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y por último el homeostasis presupuestal. Capítulo 3 del CONFIS. El capítulo 3 introduce y detalla la función y composición del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, un órgano esencial en la gestión fiscal y presupuestal de la nación. El CONFIS se rige como un organismo de alto nivel alineado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que desempeña un papel crucial en la dirección de la política fiscal y la coordinación del sistema presupuestal. En el capítulo 4 vamos a hablar sobre el presupuesto de renta y los recursos del capital. Este capítulo se centra en la estructura y la gestión de los ingresos y los recursos que componen el presupuesto general de la nación, estableciendo una clasificación muy detallada de los ingresos corrientes, diferenciando entre los ingresos tributarios y los no tributarios, y subdividiendo los primeros en impuestos directos e indirectos. Esta estructuración también se proporciona una visión más clara y organizada de las fuentes de financiamiento del presupuesto. Capítulo 5. El presupuesto de gastos o ley de apropiación. El capítulo 5 es fundamental para la planificación y asignación de recursos en el presupuesto de la nación. Establece una estructura clara y organizada para la composición del presupuesto de gastos, dividiendo en tres categorías esenciales: gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión. Cada una de estas categorías se desglosan en secciones específicas, asegurando que los recursos sean asignados de manera transparente y acorde a las necesidades de los diversos órganos y entidades. En el capítulo número 6 vamos a hablar sobre la preparación del proyecto de presupuesto general de la nación. En este capítulo es esencial comprender cómo se lleva a cabo este proceso de preparación del presupuesto general en la nación, la responsabilidad que recae en el gobierno, cómo debe elaborar esos proyectos considerando las propuestas de los órganos correspondientes y teniendo en tanto la disponibilidad de los recursos como los principios presupuestales. Capítulo 7 de la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. Este capítulo es fundamental para entender cómo se lleva a cabo el proceso de presentación y aprobación del presupuesto general de la nación en el Congreso. Establece un marco temporal y procedimientos específicos que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso presupuestario. En el capítulo número 8 vamos a hablar sobre el estudio del proyecto de presupuesto general de la nación por el Congreso.
Este capítulo es fundamental para entender cómo el Congreso se involucra en este proceso presupuestario y garantiza así su análisis y aprobación adecuada. La participación del Banco de la República en la discusión del proyecto de presupuesto resalta la importancia de evaluar el impacto macroeconómico y sectorial del presupuesto propuesto. Esto permite considerar las implicaciones económicas y financieras en las tomas de decisiones presupuestarias. Capítulo 9 de la repetición del presupuesto. Este capítulo trata sobre la posibilidad de repetir el presupuesto en caso de que el proyecto de presupuesto general de la Nación no haya sido presentado en los primeros 10 días de sesiones ordinarias o no haya sido aprobado por el Congreso. Se establecen los procedimientos para la expedición del decreto de repetición y las medidas que el gobierno puede tomar, como la reducción de gastos y la supresión de empleos para adecuar el presupuesto a las estimaciones de rentas y recursos de capital. Capítulo 10 vamos a ver la liquidación del presupuesto. Este capítulo se refiere a ese proceso de liquidación del presupuesto general de la Nación, que implica finalizar y cerrar ciclos presupuestarios. Esta liquidación del presupuesto es un paso crítico en la gestión financiera y gubernamental, ya que implica la consolidación y el cierre de cuentas presupuestarias al final del año fiscal. Capítulo 11 de la ejecución del presupuesto. Este capítulo aborda aspectos relacionados con la ejecución del presupuesto general de la Nación. Establece condiciones y procedimientos para la ejecución de programas y proyectos, la cofinanciación, la apertura de créditos adicionales y traslados presupuestales, así como la formación de reservas y cuentas por pagar. Además, regula la elaboración y modificación del programa anual mensualizado de caja PAC y detalla los casos en los que se pueden realizar reducciones de apropiaciones presupuestales. En el capítulo 12 encontramos el control político y el seguimiento financiero. Este capítulo se enfoca en ese control político y el seguimiento financiero del presupuesto. Establece cómo el Congreso de la República ejerce ese control político sobre un presupuesto a través de varios instrumentos, incluyendo citación de ministros y jefes de departamentos administrativos, el análisis de informes presentados por el presidente de la República y otros funcionarios, y ese análisis de la cuenta general del presupuesto presentada por el Contralor General de la República.